Bueno, gracias a Dios, listo, estamos ya en Levítico. Recuerden que no estamos yendo capítulo por capítulo ni versículo por versículo. Vamos en estos estudios del Antiguo Testamento, es más una visión panorámica, pero vamos a entrar ahorita un poco al capítulo 19. La semana pasada terminamos el capítulo 18, que está vinculado a la conducta sexual, a las leyes para la conducta sexual, y ya les había comentado ahí en el grupo, donde surgió una duda en el 18:11, me parece, 18:11, donde esta versión te da, vamos a entender, que se refiere a una hermanastra, la Reina Valera, y las demás versiones te dan a entender que es tu media hermana. Ahí fue donde platicamos, vamos a hacer como una semana, y les comentábamos ahí en el estudio que ya checando bien, vamos, el hebreo sí dice que es tu media hermana, entonces esta traducción está mal, ¿ok? O sea, es más liberal en ese sentido, porque el texto tal cual como lo inspiró Dios, dice que es hija de tu padre, o sea, que fue engendrada por tu padre. Aquí está clarísimo. Entonces es tu media hermana, nada más para que esa duda quedara ahí solventada. Y el capítulo 19 es una continuación de cómo Dios le ordena al pueblo que viva. Recordemos que una parte muy importante de Levítico, digo, si bien toda la Biblia es la palabra de Dios y es inspirada por Dios, aquí los de Levítico son citas textuales de lo que Dios está diciendo. Entonces, el 19 tiene que ver con cómo Dios quiere que su pueblo viva, y hay una serie, o sea, bueno, pues como de mandatos o de leyes ahí, como mezcladas o misceláneas de varios temas, que al final lo que están haciendo es formar un pueblo que viva totalmente diferente a cómo van a vivir los pueblos de alrededor, ¿no? Entonces, Dios está muy interesado en la santidad, entendiendo la santidad como todo lo que implica principalmente de separación, ¿no? Del mundo hacia Dios. Y esto, desde luego, tiene que ver con la santidad de una vida pura, de estar peleando contra el pecado, pero aquí sobre todo es, ustedes tienen que ser un pueblo diferente al resto de los pueblos, ¿ok? Entonces, esa es una lección tremendamente importante en Levítico para nosotros hoy. El cristiano no tiene que hacer todo lo posible por parecerse al mundo. El cristiano tiene que hacer todo, o sea, pues, todo lo posible por no parecerse al mundo, por no ser como el mundo, por no vivir como el mundo, por ser diferente del mundo. De ahí que ya encontramos en este libro, y lo vamos a seguir encontrando, que Dios te dice, tienes que ser santo porque yo soy santo. ¿Ok? Entonces, el Señor también le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones a la comunidad de Israel. Sé santo porque yo, el Señor tu Dios, soy santo. Otra vez, el fundamento de esta separación que tú vas a tener, el fundamento de esta santidad que tú tienes que exhibir en tu vida, es porque el Dios que te está llamando es santo también. ¿Ok? Entonces, cada uno de ustedes tenga gran respeto por su madre y por su padre, y siempre guarden mis días de descanso, yo soy el Señor su Dios. Entonces, Dios repitiendo mandatos, por ejemplo, que ya dio aquí en el Decálogo, ¿no? O sea, tienes que honrar a tus autoridades y guardar mis días de descanso, que ya vimos también, no sé, en Éxodo a qué se refiere, y porque es un mandato que nos implica también a nosotros el día de hoy. ¿Ok? Y cuando nos repite yo soy el Señor su Dios, cuando nos repite esto al pueblo, Él quiere que entiendan que Dios tiene todo el poder y toda la autoridad para decirles exactamente cómo deben de vivir y cómo deben de llevar su vida. No pongas tu confianza en ídolos, ni te hagas imágenes de dioses hechos de metal. Yo soy el Señor tu Dios. Aquí está repitiendo el decálogo en estos primeros versículos. Otra vez Dios diciéndole al pueblo y diciéndonos a nosotros, no vas a tener ningún otro Dios que no sea yo. ¿Ok? No pongas tu confianza en ídolos, no pongas tu confianza en nada ni en nadie que no sea yo. Ya les comentaba que terminando con Levítico vamos a tener una serie pequeña de la idolatría para ver cómo no necesariamente tiene que ser que te hagas como una estatua y te postres ante tu estatua, sino tú puedes tener ídolos en el corazón
que son cosas buenas que Dios te ha dado y nos ha dado, pero los has puesto en el lugar de Dios. Y entonces tú recurres a estas cosas buenas para que en estas cosas buenas encuentres la satisfacción, la felicidad, la seguridad que solo debes encontrar en Dios. Entonces Dios nos está diciendo y les dijo también al pueblo judío, aquí en este contexto, no confíes en ídolos y no hagas imágenes. Otra vez, yo soy el Señor tu Dios. Y luego da instrucciones sobre lo que tenían que hacer cuando sacrificaran ofrenda de paz al Señor. Tienes que hacerla de la forma apropiada para que Dios te acepte. Ya vimos que Dios es muy específico en la manera de presentar cada sacrificio, ofrenda, etcétera. Dios regula su adoración y Dios está esperando que el adorador se acerque a Él en los términos en los cuales Dios ha prescrito, ¿no? En este caso dice, deberás comer el sacrificio el mismo día que lo ofrezcas o al día siguiente, y hay una temporalidad para el tiempo que podías comerte lo que estás, digamos, ofreciendo, ¿no? Todo lo que queda hasta el tercer día tendrá que quemarse por completo. Si el tercer día se come algo del sacrificio, estará contaminado y no lo aceptaré. Cualquiera que lo coma el tercer día será castigado por contaminar lo que es santo para el Señor y será excluido de la comunidad. Tú tenías que participar de esta ofrenda de paz por medio de comerla y solo tenías 2 días. Si lo hacías al tercero, y ya como que se contaminaba ceremonialmente y entonces era pecado si lo seguías comiendo. O sea, en pocas palabras, tienes que adorar a Dios de la manera en la que Dios te ordena. ¿Okay? Aquí sigue, bueno, pues con más leyes que son misceláneas, ¿no? Dios, aquí en este pasaje, Dios básicamente te está diciendo, tienes que dejar lo que se caiga al suelo cuando vayas a recoger para los pobres y los extranjeros que viven entre todos ustedes. Yo soy el Señor tu Dios. Cuando Dios termina diciendo yo soy el Señor tu Dios, no, o sea, nos está recordando que esto tiene absoluta autoridad. ¿Okay? ¿Por qué? Porque vamos, habrá gente que diga, bueno, es que si yo dejo cosas en la tierra, si se cae algo y no lo recojo, pues voy a perder dinero al final. Yo soy el Señor tu Dios, yo te puedo decir cómo es que debes de vivir. No robes, el decálogo, no se engañen ni se estafen unos a otros, no traigas vergüenza al nombre de tu Dios al usarlo para jurar en falso, yo soy el Señor, no defraudes ni le robes a tu prójimo, no retengas hasta el día siguiente el salario de tus obreros contratados, no insultes al sordo ni hagas tropezar al ciego, debes temer a tu Dios, yo soy el Señor, no tuerzas la justicia en juicio, por ejemplo, para favorecer al pobre, ni al ser parcial con el rico y el poderoso, siempre juzga con imparcialidad a las personas. O sea, son leyes como muy misceláneas que ya Dios tocó antes, pero se les está recordando al pueblo porque Dios sabe la propensión que tenemos al pecado. Y otra vez, Dios lo primero que hace al decirles cómo deben vivir es, o sea, Dios les recalca y les remarca que la característica que debe de distinguir a su pueblo es la santidad, ser diferente al resto del mundo. Y si ustedes se ponen a pensar un poco, aún con las leyes que están viendo hoy, si uno quiere vivir de esta manera, estaría viviendo y estará viviendo de forma contracultural, aún en México del siglo XXI, o Latinoamérica, o cualquier país europeo, Estados Unidos, lo que sea, porque la corrupción del hombre no cambia. Entonces, quien quiera vivir de una manera piadosa, va a estar viviendo contra corriente, contra la cultura. No disemines chismes difamatorios entre tu pueblo. Ya vimos también que Dios odia que seamos chismosos, ¿no? No te quedes con los brazos cruzados cuando la vida de tu prójimo corre peligro. Yo soy el Señor. No fomentes odio en tu corazón contra ninguno de tus parientes. Aclara los asuntos con la gente en forma directa a fin de que no seas culpable de su pecado. Dios odia los pleitos, Dios odia las rencillas. Dios quiere que cuando hay una desaveniencia, ¿no? Vayas y la trates y la arregles y se pacifique. Dios no quiere que la rencilla y el pecado estén ahí. No busques vengarte ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Deberás obedecer todos mis decretos. Y aquí continúa con más leyes, bueno, pues como misceláneas o mezcladas, ¿no?
no comas carne sin primero escurrirle la sangre, no practiques adivinación ni la brujería, no te recortes el pelo en las sienes ni en la barba, etcétera, etcétera, no te las cortes en el cuerpo, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue Dios con estas leyes. Y lo que es aquí importante, lo que es relevante, es que Dios está interesado no solo en la conducta interna de su pueblo, sino también en la conducta externa entre los seres humanos. O sea, a Dios sí le importa cómo trates a los demás. Y Dios le está ordenando a su pueblo que viva de acuerdo a las instrucciones que Él les está dando, ¿no? Continúas en el 20, ese es un poco el 19, siguen las instrucciones, son aplicables tanto para los israelitas de nacimiento como para los extranjeros que viven en Israel. Si alguno de ellos ofrece a sus hijos en sacrificio a Moloch, será ejecutado. Esto es un ídolo cananeo. Si algún israelita se atreve a matar a su hijo en sacrificio a este ídolo, lo vas a matar, ¿no? Lo van a matar a pedradas. Me pondré en contra de esa persona y la eliminaré de la comunidad porque al ofrecer sus hijos a Moloch contaminó mi santuario y deshonró mi santo nombre. Si los miembros de la comunidad hacen la vista gorda ante aquellos que ofrecen a sus hijos a Moloch y se niegan a ejecutarlos, yo mismo me pondré en contra de ellos y de sus familias y los eliminaré de la comunidad. Esto le sucederá a todos los que cometen prostitución espiritual al rendir culto a Moloch. Es decir, Dios odia la idolatría y esta forma de idolatría era ya tan grave que los israelitas iban a tomar a sus propios hijos y los iban a sacrificar para los ídolos. Entonces Dios dice pena de muerte. Y si la comunidad o los líderes, o sea, nos hacen como que no pasó nada, me pongo también contra ellos porque no van a prostituirse al rendirle culto a los ídolos, ¿no? También me pondré en contra de todos los que se entregan a la prostitución espiritual, al confiar en mediums o los que consultan a los espíritus de los muertos, los eliminaré de la comunidad. Dios, ya lo sabemos, odia estos temas de que tú platiques con la gente que se murió, de la gente que, bueno, que consulta a los pseudo espíritus, todo esto Dios lo ve como prostitución espiritual. Entonces se los voy a eliminar de la comunidad. Y esto es lo que al final hizo Saúl. ¿Ustedes se acuerdan cuando quiere ir a platicar con Samuel que ya murió? Va y consulta a una medium y platica con el espíritu de Samuel. O sea, el propio rey que era el pastor de Israel, violando de manera descarada, por falta de temor de Dios, las prohibiciones. ¿Ok? Dice, así que consagren su vida para ser santos porque yo soy el Señor su Dios. Guarden todos mis decretos poniéndolos en práctica porque yo soy el Señor quien los hace santos. Otra vez, el fundamento de la santidad es que Dios es santo y porque Dios es santo y Él es tu Señor, Él te ordena que tú pongas en práctica sus mandatos y vivas vidas santas. Y tal vez les puede parecer que ya repetí mucho esto, pero lo que estoy haciendo es leer. Quien lo está repitiendo mucho es Dios. Y cuando la Biblia te repite algo mucho, debemos poner atención, porque Dios por algo lo está repitiendo. ¿Ok? Y aquí vienen otras leyes otra vez que tienen que ver un tanto con el sexo. Ya las vimos ahí en el 18. Aquí el 13, si un hombre practica la homosexualidad, ¿no? Es un acto detestable, tienen que morir, son culpables de un delito de muerte. Para todos aquellos que dicen que la Biblia nunca la condenó, o sea, esto está condenado desde el principio, ¿no? O sea, incluso en Génesis, donde el pecado más corriente ahí en Sodoma y Gomorra es el homosexualismo, Dios la reduce a cenizas por medio de un juicio cósmico, ¿no? Entonces, acá vienen más leyes que tienen que ver con el tema sexual. Luego, en el 25 sigue con leyes que tienen que ver como los animales que ya vimos que no podías comer y los que podías comer, etcétera, etcétera. Entonces, lo importante aquí es ver cómo Dios está dando todo un catálogo de conductas que su pueblo tiene que
observar. No bastaba solamente con que las escucharan, sino ya nos dijo Dios, tienen que ponerlas por obra. Si bien aquí hay muchas leyes de corte como civil o ceremonial que no nos aplican directamente, todas las que sí nos aplican, que tiene que ver con el carácter de Dios en lo moral, tenemos que poner sumo cuidado en guardarlas y en obedecerlas. Y el fundamento de nuestra obediencia como cristianos del siglo XXI es que debemos ser santos como los judíos de este tiempo porque Dios es santo. ¿Ok? Ustedes van a ver aquí en el 20 más instrucciones para los sacerdotes, etcétera, etcétera. Y me voy a brincar. Luego vienen más ofrendas, vienen muchísimas cosas. Incluso, digo, no lo voy a enfatizar, pero acá, por ejemplo, cuando, cuando me está hablando de los sacerdotes, dice que no podían tener un defecto físico, ¿no? O sea, si bien podían tener, un defecto físico, ese defecto físico que, bueno, que tuviera, un pie, un brazo roto, jorobado, enano, o sea, un efecto en un ojo, etcétera, etcétera. No podían presentar, digamos, las ofrendas especiales a Dios, aunque fueran descendientes del sumo sacerdote, ¿ok? Ya que tiene un defecto, no se le permite acercarse al altar para ofrecer alimento a su Dios, etcétera, etcétera. O sea, Dios es muy preciso, incluso en qué personas de la línea del sacerdote se podían acercar y cuáles no, por los defectos que tenían, etcétera, etcétera. Luego llegamos a los festivales, que ya vimos un poco de las fiestas que los judíos tenían que celebrar, él se les recuerda, no, esto lo tienen que leer, lo deben de leer, no, este es el día del perdón que vimos, vamos a hacer como una semana donde lo vimos como que muy extensamente, ¿no? Las enramadas, etcétera. Y yo quiero llegar ya al capítulo 25. Dice, cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, el Señor le dijo, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando hayas entrado a la tierra que te doy, la tierra misma deberá guardar un año de descanso ante el Señor cada 7 años. Durante 6 años podrás sembrar tus campos, podar tus viñedos y recoger tus cosechas. Pero durante el 7º año la tierra deberá tener un año completo para descansar. Es el descanso del Señor. No siembres tus campos ni podes tus viñedos durante ese año, no almacenas las cosechas que crecen por sí solas, ni recojas las uvas de tus pides que no podaste. La tierra deberá tener un año completo para descansar. Se te permite comer de todo lo que produzca la tierra por sí sola durante su descanso. Esto es aplicable a ti, a tus sirvientes, a tus obreros contratados y a los residentes temporales que viven contigo, a tu ganado, animales, etcétera. ¿Cuál es el punto acá? Una vez que tú entres a la tierra que yo te voy a dar, trabájala 6 años, es decir, cultívala, o sea, trabaja, pero el 7º año nadie me toque la tierra, me la dejan descansar. Es como el día de reposo que la tierra tiene que tener, pero no es un día, es un año, ¿no? Esto es relevante porque los judíos nunca lo hicieron. Los judíos nunca lo hicieron. Ellos nunca dejaron descansar la tierra. Y cuando lleguen a los profetas van a ver que Dios les recrimina entre muchas cosas esto también. Y entonces, cuando Dios los manda al exilio, dice Dios, los 70 años que los voy a dejar allá son los 70 años que no le dieron de descanso a la tierra, así que se las voy a dar. ¿No? Van a irlo viendo conforme sigamos en la progresión de la revelación, pero nunca guardaron los mandamientos del Señor, ni siquiera en darle descanso a la tierra. Y Dios les estaba prometiendo, yo voy a hacer que la tierra crezca por sí sola comida y la puedes comer, pero tú no la trabajes. No lo hicieron. El año del jubileo, después de 49 años, vamos al año 50, era el jubileo, que es un día de perdón en todo el Israel. Ahí en el jubileo, si tú vendías tus tierras y la tierra pertenecía, vamos a tu familia anterior, se te regresaba la tierra, se perdonaban las deudas, etcétera, etcétera. Entonces,
En el jubileo era como un año de perdón y de te voy a devolver lo que tú vendiste, que pertenecía como a tu familia, y de libertad, etcétera, etcétera. Incluso, digo, cuando lean con más detenimiento se van a dar cuenta que Dios le reclama a la gente que no quiere prestar porque ya se acerca el jubileo. O sea, ve a su hermano en necesidad y dice, no, es que si le presto dinero ya viene el jubileo y pues ya no me va a pagar. Dios le reclama todo esto, viene el rescate de las propiedades, etcétera, etcétera, de los pobres, de los esclavos, todo esto pasaba en el jubileo. ¿Ok? Y llegamos al capítulo 26 y 27, que tienen que ver con las bendiciones pactuales y las maldiciones pactuales que Dios enviaría sobre su pueblo si ellos guardaban o no guardaban las estipulaciones del pacto. Y las estipulaciones del pacto son todos los mandatos que Dios les dio en Sinaí y en la Torah, que suman, ya se los he comentado, como 613 mandatos. Entonces, hay leyes que Dios le da a su pueblo, al pueblo de Israel, y les promete algo. Vamos a ver. ¿Quién me ayuda, por favor, con la lectura? Y yo le digo más o menos dónde se para. ¿A partir de dónde? Del ¿De todo el 26.1. 26? Ah, No se hagan ídolos ni levanten en su tierra imágenes talladas, ni columnas sagradas, ni piedras esculpidas para rendirles culto. Yo soy el Señor su Dios, deben guardar mis días de descanso y mostrar reverencia por mi santuario. Yo soy el Señor. Si siguen mis síguele, síguele. decretos, sí, si siguen mis decretos y se aseguran de obedecer mis mandatos, les enviaré las lluvias de temporada. Entonces la tierra les dará sus cosechas y los árboles del campo producirán su fruto. La temporada de la trilla continuará aún después del comienzo de la cosecha de la uva. Y la cosecha de la uva continuará aún después de la temporada de la siembra del grano. Comerán hasta saciarse y vivirán en seguridad dentro de su tierra. Les daré paz en la tierra y podrán dormir sin temor alguno. Libraré la tierra de animales salvajes y mantendré a sus enemigos fuera del país. De hecho, perseguirán a sus enemigos y los masacrarán a filo de espada. 5 de ustedes perseguirán a 100 y 100 de ustedes perseguirán a 10,000. Todos sus enemigos caerán bajo su espada. Los miraré con agrado, los haré fértiles y multiplicaré su pueblo. Cumpliré mi pacto con ustedes. Tendrán tal abundancia de cosechas que será necesario deshacerse del grano viejo para que haya lugar para la nueva cosecha. Viviré entre ustedes y no los despreciaré. Caminaré entre ustedes, seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo soy el Señor su Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto para que ya no fueran esclavos. Yo quebré de su cuello el yugo de la esclavitud a fin de que puedan caminar con la cabeza en alto. Ahí, gracias, hermana. Entonces, básicamente, ¿qué les dice Dios? Si ustedes siguen mis decretos y obedecen mis mandatos, si ustedes cumplen mi pacto, ¿yo qué voy a hacer? Les voy a dar riqueza material. Entonces aquí te habla de lluvias. ¿Para qué? Para que las cosechas surjan. Y vas a ver que estás cosechando algo y ya viene o sea, y sigue lo otro, y nunca vas a dejar de tener riqueza. Vas a comer hasta saciarte, vas a vivir en seguridad, vas a tener paz, no vas a tener temor. Yo voy a quitar a los animales salvajes y a tus enemigos fuera del país. Ustedes van a masacrar a todo mundo, los voy a hacer fértiles, multiplicaré su pueblo, cumpliré mi pacto. Tendrán tal abundancia de cosechas que será necesario deshacerse del grano viejo para que haya lugar para nueva cosecha. ¿Sabes qué? O sea, si ustedes cumplen mi pacto, yo los voy a hacer ricos, materialmente hablando, en bienes. En este caso es por el ganado, es por las cosechas, es como se mide la riqueza. O sea, les voy a dar abundancia material. Noten que esta no es una bendición individual. Noten que esta no es una promesa para el que siga los mandatos, sino es como colectividad, como pueblo del pacto,
el pueblo de Israel, de manera colectiva, tenía que cumplir los mandatos del Señor y seguir sus decretos. Y si lo hacían, Dios les prometió fertilidad, tendrían muchos hijos, no va a haber mujeres estériles, ya lo hemos visto, vamos, esto antes, no van a haber enfermedades, Dios te va a mandar riqueza material, o sea, se parece mucho a lo que hoy los falsos cristianos en la televisión te prometen si les mandas dinero. Vas a ser rico, todo te va a salir bien. Bueno, Dios sí se lo prometió al pueblo de Israel en el contexto del pacto mosaico. ¿Ok? Entonces, el pacto mosaico es un pacto, ¿se acuerdan que ya lo vimos? Condicional. Porque estas bendiciones vendrán a ti si tú qué haces, si tú sigues mis decretos y obedeces mis mandatos. Si lo comparan con otros pactos en la Biblia, se van a dar cuenta que los otros pactos son incondicionales. El pacto con Abraham, el pacto con David, etcétera, etcétera. Pero este pacto necesita forzosamente la obediencia colectiva del pueblo. Y Dios dice, yo cumpliré mi pacto, voy a estar entre ustedes, seré su Dios, serán mi pueblo, cumpliré mi pacto con ustedes, ¿ok? Quiero que noten esto. Esto jamás pasó. Esto en realidad jamás pasó. ¿Por qué? Porque el pueblo no guardó las estipulaciones pactuales. Ahí cuando de repente eh, un rey bueno llegaba y medio empezaba a querer seguir, Dios bendecía. O sea, no es como que Dios estaba esperando que cumplieran todas y cada una de ellas. Pero de repente cuando un rey medio bueno estaba como un pastor guiando al pueblo y empezaban a hacer reformas, todo esto, Dios empezaba a bendecir. Porque así es Dios de pródigo, ¿no? Porque así es Dios de espléndido con su pueblo en este contexto. O sea, incluso Dios les daba chance que no fuera una obediencia perfecta, pero sí tenían que cumplir las estipulaciones del pacto. Bueno, esas, en realidad, esto, como les digo, nunca pasó como norma en el pueblo de Israel. Sin embargo, hay promesas de bendición si obedeces. Pero ¿qué otra cosa hay? Vamos al 14. Síguele, por favor, si me puedes ayudar. Claro. Gracias. Castigos por la desobediencia. Sin embargo, si no me escuchan y obedecen todos estos mandatos y si rompen mi pacto al rechazar mis decretos, al tratar mis ordenanzas con desprecio y al rehusar obedecer mis mandatos, yo los castigaré. Traeré sobre ustedes terrores repentinos, enfermedades debilitantes y altas fiebres, que harán que sus ojos fallen y que su vida se consuma poco a poco. Sembrarán sus cosechas en vano porque sus enemigos se las comerán. Me volveré contra ustedes y sus enemigos los derrotarán. Aquellos quienes los odian los gobernarán y ustedes huirán, aun cuando nadie los esté persiguiendo. Y si a pesar de todo esto todavía me desobedecen, los castigaré 7 veces por sus pecados. Quebrantaré su espíritu orgulloso al hacer que el cielo sea tan rígido como el hierro y la tierra tan dura como el bronce. Todo su trabajo será en vano porque la tierra no dará cosechas y los árboles no producirán fruto. Si aún así permanecen hostiles conmigo y rehúsan obedecerme, aumentaré 7 veces el desastre a causa de sus pecados. Enviaré animales salvajes que los privarán de sus hijos y destruirán su ganado. Ustedes disminuirán en número y sus caminos quedarán desiertos. Y si todavía no aprenden la lección y continúan su hostilidad hacia mí, entonces yo mismo seré hostil con ustedes y los castigaré 7 veces con calamidades por sus pecados. Enviaré ejércitos en su contra que llevarán a cabo la maldición del pacto que violaron. Cuando corran a sus ciudades buscando seguridad, les enviaré una plaga para destruirlos ahí mismo, y serán entregados en manos de sus enemigos. Destruiré su provisión de alimentos al punto de que 10 mujeres necesitarán un solo horno para preparar el pan de sus familias. Ellas racionarán el alimento por peso y aunque coman, no se saciarán. Si a pesar de esto todavía rehúsan escuchar y aún permanecen hostiles hacia mí, entonces yo descargaré toda mi hostilidad. Yo mismo los castigaré 7 veces por sus pecados, entonces comerán la carne de sus propios hijos e hijas. Destruiré sus santuarios paganos y derribaré sus lugares de culto. Dejaré sus cuerpos sin vida apilados sobre sus ídolos, sin vida, y los despreciaré. Haré de sus ciudades queden desoladas y destruiré sus lugares de culto pagano.
No me agradaré de sus ofrendas, las cuales deberían ser un aroma agradable para mí. Yo mismo devastaré su tierra y los enemigos que vengan a apoderarse de ella quedarán horrorizados de lo que verán. Los dispersaré entre las naciones y sacaré mi espada contra ustedes. Sus ciudades quedarán en ruinas y su tierra desolada. Entonces, cuando quede desolada, mientras estén desterrados en la tierra de sus enemigos, al fin la tierra gozará de los años de descanso que le fueron negados. Por fin descansará y gozará de los años de descanso que perdió. Todo el tiempo que la tierra permanezca en ruinas, gozará del descanso que nunca le permitieron tener cada séptimo año que vivieron en ella. En cuanto a aquellos de ustedes que sobrevivan, los desmoralizaré en la tierra de sus enemigos. Vivirán en tanto temor que el sonido de una hoja llevará por el viento los hará huir. Correrán como si huyeran de una espada y caerán aún cuando nadie los persigue. Aunque nadie vaya atrás de ustedes, tropezarán unos con otros, como si huyeran de una espada. No tendrán fuerza para hacerles frente a sus enemigos. Morirán en las naciones extranjeras y serán devorados en la tierra de sus enemigos. Aquellos de ustedes que sobrevivan se consumirán en las tierras de sus enemigos a causa de sus pecados y de los pecados de sus antepasados. Sin embargo, espera. Así de inmediato vemos, digo, nada más con la vista, que esta sección es mucho más chiquita que esta sección. ¿Okay? Así como Dios prometió de manera pactual al pueblo de Israel en el contexto del pacto mosaico, bendición de riqueza material y plenitud de hijos y no enfermedades y prosperidad física y material, si obedecían, Dios también les dijo que si no lo hacen, pues aquí va todo lo que les voy a hacer. Y es lo contrario de las bendiciones que Dios les promete. ¿Ok? Entonces, sin embargo, si no me escuchan ni obedecen todos estos mandatos y si rompen mi pacto al rechazar mis decretos, al tratar mis ordenanzas con desprecio y al rehusar obedecer mis mandatos, es decir, si desobedecen y me desprecian, yo los castigaré. Y dice todo lo que va a traer sobre ellos: enfermedades debilitantes, altas fiebres, van a fallar tus ojos, tu vida se consumirá poco a poco, sembrarán sus cosechas en vano, porque sus enemigos se las comerán. Ahí donde les prometió gran abundancia y exuberancia de cosechas, aquí no va a haber nada. Me volveré contra ustedes y sus enemigos los derrotarán. Ahí donde ustedes hacían correr a miles con 100, sus enemigos los van a derrotar a ustedes. Ustedes van a estar tan temerosos que aunque nadie los persiga, van a huir. Pero luego, noten que Dios dice, y si a pesar de... A ver, una disculpa, pero como ando con el aparato aquí en el dedo, toco mal el ratón y por eso sale pues esta ventana. Entonces, digo, para que sepan, porque esta pasa y pasa. Si a pesar de todo esto todavía me desobedecen, Dios de aquí a acá da oportunidad para que su pueblo se arrepienta. O sea, el pueblo está violando el pacto, está despreciando los mandatos. Dios envía una primera ola de juicio y luego Dios da oportunidad de arrepentimiento. Pero si el pueblo sigue necio, como vemos que sucedió, y si a pesar de todo esto todavía me desobedecen, los castigaré 7 veces por sus pecados. Es decir, dice Dios, voy a subirle la temperatura al horno. ¿Ok? Entonces voy a quebrantar su espíritu orgulloso, voy a hacer que el cielo sea rígido como el hierro y la tierra dura como el bronce. Ahí donde Dios había prometido las lluvias de temporada y que crecieran muchas cosechas, ahora no va a llover y no va a crecer nada. Su trabajo será en vano porque la tierra no dará cosechas y los árboles no producirán fruto. Y otra vez, si aún así permanecen hostiles conmigo y rehúsan obedecerme, aumentará 7 veces el desastre a causa de sus pecados. Dios es un Dios de misericordia, que aún en medio de su juicio pactual al pueblo del pacto, Dios le da oportunidad de arrepentimiento. Después de que reciben una ola y 2 olas de juicio, Dios le dice, es tiempo para que mediten y cambien y se arrepientan. Pero si aún así ustedes permanecen hostiles conmigo y rehúsan obedecerme, porque ya lo hemos visto antes, la desobediencia es desprecio a Dios y es hostilidad y guerra contra Dios. Entonces voy a aumentar 7 veces el desastre, le voy a subir la temperatura. De aquí enviaré animales salvajes que los privarán de sus hijos, se los van a comer.
voy a enviar a bestias que van a matar a sus hijos y a su ganado. Van a disminuir el número y sus caminos quedarán desiertos. Todo lo contrario de lo que les prometió en la bendición. Y si todavía no aprenden la lección y continúan su hostilidad, Dios manda su ola de juicio, te llama al arrepentimiento. Manda su ola de juicio, te manda el arrepentimiento. Entonces yo mismo seré hostil con ustedes y los castigaré 7 veces con calamidades por sus pecados. Y dice, o sea, bueno, pues aquí vienen ejércitos, ¿no? En su contra, que llevarán a cabo la maldición del pacto que violaron. Voy a usar ejércitos extranjeros para castigarles y mandarles las maldiciones pactuales que les estoy prometiendo. Y les voy a enviar plagas y los voy a entregar en manos de sus enemigos. Voy a destruir su provisión de alimentos, van a tener escasez. Y otra vez, si a pesar de esto todavía rehúsan escuchar y permanecer hostiles a mí, creo que ya lo dijo 4 veces, entonces yo descargaré toda mi hostilidad y le voy a subir la temperatura al horno. Y entonces, ¿qué van a hacer? Van a comer la carne de sus propios hijos e hijas. Va a haber tal escasez por mi juicio sobre ustedes que se van a comer a sus hijos en un acto desesperado de supervivencia canibalística. Lo realmente grave es que cuando llegas a la narrativa, vemos que los israelitas llegaron hasta acá. ¿Por qué? Porque no se quisieron arrepentir. Es decir, Dios no juega con el pecado y en el libro que habla de la santidad, Dios conecta esta falta de conformidad a la santidad con su juicio pactual. Y si tú no vives en santidad, Dios dice, eres hostil hacia mí, porque yo soy santo. Y si bien tú y yo no estamos inmersos en este pacto mosaico y no se nos ha prometido bendición, prosperidad, riqueza material si obedecemos, o que nos vamos a comer, bueno, pues a los hijos si desobedecemos. Si hay un patrón aquí, hay un principio para los cristianos de todos los tiempos. Dios te llama a vivir en santidad. Si no lo haces, Dios va a juzgar tu pecado. Te va a dar la oportunidad de que te arrepientas mostrándote su misericordia. Pero si tú insistes de manera necia y testaruda en seguir pecando, tienes que saber y tengo que saber que nos convertimos en hostiles a Dios. Y entonces podemos esperar que el juicio de Dios y el castigo de Dios caiga sobre nuestras vidas. Porque el principio permanece. Dios bendice la obediencia de sus hijos y Dios castiga el pecado de sus hijos. Entonces voy a hacer que se coman a sus hijos y a sus hijas, voy a destruir sus santuarios paganos, derribaré sus lugares de culto, dejaré sus cuerpos sin vida, apilados sobre sus ídolos sin vida, los despreciaré. Ahí donde les dijo, yo caminaré con ustedes y yo seré su Dios y serán mi pueblo, ahora yo los voy a despreciar, los voy a matar, voy a destruir a sus ídolos, porque esto lo único que muestra es que no se han arrepentido. Voy a hacer que sus ciudades queden desoladas, destituiré sus cultos paganos, no me voy a agradar de sus ofrendas, voy a devastar su tierra, etcétera, etcétera. Los voy a dispersar entre las naciones, sacaré mi espada contra ustedes, sus ciudades quedarán en ruinas y su tierra desolada. Y la fase final del juicio de Dios contra el pueblo es esta, la cual también sucede. Los voy a sacar de la tierra que les voy a dar. Noten que se los está advirtiendo desde antes de que entren. La fase final del juicio de Dios es, así como la bendición del pueblo está como arraigada a la tierra de Canaán, los voy a sacar de ahí, los voy a mandar a las naciones. Y entonces, cuando quede desolada, mientras estén desterrados en la tierra de sus enemigos, al fin la tierra gozará de los años de descanso que le fueron negados. Dios ya les dijo que lo van a hacer. Por fin descansará y gozará de los años de descanso que perdieron.
todo el tiempo que la tierra permanezca en ruinas, porque ustedes están fuera de la tierra por mi juicio contra su pecado, la tierra gozará del descanso que nunca le permitieron tener cada 7º año que vivieron en ella. Dios les acaba de dar este mandato hace 5 minutos y luego les está profetizando que no lo van a cumplir. Entonces el tiempo que ellos estén fuera, la tierra descansará. En cuanto a aquellos de ustedes que sobrevivan, los desmoralizará en la tierra sus enemigos, van a vivir en temor, van a correr. O sea, los voy a juzgar de una manera tan severa que tal vez cualquiera diría, ya no tienen esperanza. Pero el 40, y es donde te pedí que te pararas un poco. Pero el 40 dice, sin embargo, al fin mi pueblo confesará sus pecados y los pecados de sus antepasados por traicionarme y por ser hostiles hacia mí. Cuando yo haga que su hostilidad se vuelva contra ellos y los lleve a la tierra de sus enemigos, entonces por fin su obstinado corazón será humillado y pagarán por sus pecados. Entonces me acordaré de mi pacto con Jacob, de mi pacto con Isaac y de mi pacto con Abraham, y me acordaré de la tierra. Lo que Dios está diciendo es, aún después de la escalada más severa de mi juicio, si tú te arrepientes, yo te tengo misericordia. Con Dios nunca es demasiado tarde. Con Dios nunca estás más allá de la línea para recibir su perdón. No importa quién seas, no importa lo que hayas hecho, no importa. Si al final te arrepientes y confiesas tus pecados, Dios te perdonará. Y aquí Dios les está diciendo, hasta después del destierro que tendrán, los voy a curar de su pecado. En este caso, el pecado que les reclama una vez es la idolatría. Y vemos que así fue. O sea, Dios está, noten, Dios está castigando a su pueblo de una manera severísima, pero, y lo van a ver mucho más claro cuando lleguen a los profetas, no con el afán de destruirlos, sino con el afán de santificarlos. Él cuando castiga al impío lo hace como castigo para destrucción. Pero es diferente cuando castiga y disciplina a su pueblo, porque no lo hace con su destrucción en mente, sino con su restauración, sino con su quebrantamiento para que se arrepienta de sus pecados y regrese a él. Y Dios se los está diciendo. Si al final mi pueblo confiesa sus pecados, me voy a acordar del pacto. A pesar de todo esto, cuando estén desterrados en la tierra de sus enemigos, no los despreciaré ni los rechazaré por completo. No cancelaré mi pacto con ellos destruyéndolos, porque yo soy el Señor su Dios. Por amor a ellos me acordaré de mi antiguo pacto con sus antepasados, a quienes saqué de la tierra de Egipto, a los ojos de las naciones para ser su Dios. Yo soy el Señor. Estos son los decretos, las ordenanzas y las instrucciones que el Señor dio por medio de Moisés en el monte Sinaí como evidencia de la relación entre él y los israelitas. Al final, aún en medio de la ola de juicio más fuerte de Dios por el pecado obstinado de su pueblo, y nótese que Dios le dijo, y si después de esto, y si después de esto, y si después de muchas veces, y el pueblo no se arrepintió y no se arrepintió, al final, aún al final, Dios dice, no te voy a rechazar para siempre. O sea, lo que estoy haciendo contigo no es para tu destrucción, es para tu purificación, es para tu santificación. Porque recuerdan que Levítico trata de la santidad. Entonces esto nos da y nos debería dar a nosotros como cristianos del siglo XXI gran ánimo, porque nos muestra que no importa lo severo que está haciendo el juicio de Dios contra su pueblo, no lo hace para finalmente destruirlo.
Y no importa lo lejos que hayas ido o te hayas ido, nunca estás demasiado lejos del alcance del perdón y la misericordia de Dios. Sin embargo, también es verdad, viendo todo esto, que deberíamos temer a Dios y no pecar voluntariamente, porque Dios juzga el pecado de su pueblo. Tú y yo somos cristianos y nuestro pecado ha sido cargado por Jesucristo en la cruz. Y Él en la cruz llevó la maldición y la ira de Dios por nuestros crímenes contra Él. Y hoy somos sus hijos porque cuando creemos en Cristo, Dios nos viste de la justicia de Cristo, nos une a Cristo y nos hace miembros de su familia mediante la adopción. Sin embargo, eso no quiere decir que ya no va a castigar nuestros pecados como un padre que nos ama. Claro que lo hará. Por eso es que lo que leemos aquí, vamos en Levítico, si bien no somos judíos de este tiempo que estamos bajo el imperio del pacto de Moisés, sí vemos el principio de que Dios va a juzgar, o sea, vamos, el pecado de su pueblo por medio de su disciplina. Y el juicio de Dios puede ser tan severo para su propio pueblo como para mí, incluso, digo, para mí, vamos, humanamente hablando, más severo que el destierro, para mí es que te comas a tus propios hijos y a tus propias hijas, ¿no? Y este es Dios juzgando a su pueblo y llevándolos a una situación a su pueblo. Noten que no es a los babilonios, ni a los egipcios, ni a los persas, es a su pueblo. Dios los está llevando a una situación donde su pueblo se va a comer a sus hijos. Su pueblo se va a convertir en caníbal por la desesperación del hambre que van a tener, por el juicio de Dios, por el pecado. Por eso Levítico nos sirve mucho a nosotros, como cristianos hoy, aunque yo sé que lo vemos como muy lejano y hay cosas que no entendemos porque son ceremoniales y el tema de las barbas y de las llagas en la cabeza y de las telas y los animales, pero no, lo que Dios quiere que veas en Levítico es su gran santidad. Y en su gran santidad está el gran odio que tiene contra todo aquello que no es santo. Por eso si Dios nos llama a ser santos, porque Él es santo, que luego Pedro lo retoma en esos términos, en sus epístolas, debemos poner atención en la manera en la que estamos viviendo. No es un asunto menor. Si hoy tú y yo estamos viviendo en una temporada de pecado voluntario y deliberado, arrepintámonos, pero corriendo, porque Dios juzga el pecado de su pueblo. Y si bien Dios te tendrá misericordia cuando te arrepientas, tú no sabes, uno, si el pecado que estás cometiendo va a terminar con tu apostasía final, demostrando que nunca conociste al Señor. Y si eres verdaderamente cristiano, no sé por qué querríamos voluntariamente pasar por el juicio de Dios. Entonces termina este capítulo 26 diciendo, estas son las ordenanzas, las instrucciones que quedan como evidencia del pacto entre Dios y el pueblo. Y ya termina con el capítulo 27, que tiene que ver con los votos y el rescate. Básicamente termina con el diezmo, ¿no? La 10ª parte de los productos en la tierra, ya sea de grano de los campos, fruto de los árboles, le pertenece al Señor y debe ser apartada y es santa para el Señor. Esto está sucediendo todavía en Sinaí. Recordemos la cronología. Tiene poquito que salieron de Egipto. Yo sé que para el tiempo que, bueno, se han estado aquí ya parece mucho, pero no, tiene poquito. Apenas cruzaron el mar, llegan a Egipto, más un año, construyen el tabernáculo, están ahí en el monte Sinaí, todavía ese tipo de cosas. O sea, falta mucho de la historia de Israel. Y Dios ya les está dando un anticipo de lo que va a ser su futuro si violan el pacto, el cual desde luego violaron.
¿Cuál es el último libro del Nuevo Testamento? De nuevo, Perdón, del Antiguo Testamento. ¿Cuál es el último libro del Antiguo Testamento? Nadie sabe. Déjalo, Malaquías. checo. Justo es Malaquías, muy bien. Es Malaquías. Ese es el último profeta que Dios mandó a los que regresaron del exilio. Vamos a decir, de la dispersión que dice acá. Cuando dice, los voy a dispersar entre las naciones, ¿ok? Luego Dios los regresa a su tierra y les manda un último profeta, es Malaquías. Es decir, entonces aquí estamos todavía por empezar con la historia de Israel y Malaquías ya transitó por todos los reyes, todos los profetas. Y vamos rapidísimo a Malaquías. No vamos a leer todo Malaquías. Si algún día llegamos a Malaquías, lo vamos a ver como se tendría que ver. Simplemente, si ustedes leen Malaquías, se van a dar cuenta que después del final de la historia de Israel, del Antiguo Testamento, incluso después de haber sufrido el juicio de la dispersión y de comerse a sus hijos y de que Dios fue fiel y se acordó de su pacto y lo regresó a su tierra y le sigue mandando profetas. ¿Qué dice el 6? El Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes. Noten a quién se lo está diciendo Dios, al sacerdocio, a los descendientes de Aarón. Un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy su padre y su señor, ¿dónde están el honor y respeto que merezco? Dios les está reclamando, ustedes no me honran y no me respetan. Han tratado mi nombre con desprecio y me preguntan, ¿de qué manera tratamos tu nombre con desprecio? Mostraron su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre el altar. Los sacerdotes, al final del final, están pecando arteramente y descaradamente otra vez. Justo estamos en Levítico, donde nos dice cómo tienen que hacerse los sacrificios y que no puede tener mancha, o sea, ni falla esto, ni defecto tal animal. Ustedes están haciendo lo que quieren sobre mi altar y luego siguen acá leyendo, ¿no? Y Dios les sigue advirtiendo juicio, todo esto, y van a ver también que Dios les llama a cuentas porque están siendo infieles a sus esposas, la casta sacerdotal. O sea, en Malaquías todo está mal. Y es el final de la historia después del destierro. Pero quiero nada más enfocarme en un versículo. Después de que Dios les llama otra vez a cuentas y van a leer ahí todos los pecados que están cometiendo. Dice, yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Desde los días de sus antepasados han despreciado mis decretos y los han desobedecido. Uno pensaría, oye, pero es que, a ver, ya se fueron al destierro, ya pasó todo lo que dice Levítico, ya regresaron, Dios mostrándoles su misericordia y regresan a lo mismo. Uno pensaría que Dios diría, ¿sabes qué? Ya, suficiente. Pero Dios les dice, vuelvan a mí y yo volveré a ustedes. Y lean Malaquías, es un libro hermoso que nos muestra la inmutabilidad de Dios y cómo su misericordia y su fidelidad pactual se resaltan justo por esta inmutabilidad. Pero aún después de que la historia de Israel ha sido atroz, y aún después de que Dios ha cumplido todas las maldiciones pactuales y los ha regresado a su tierra, ellos siguen pecando. Los sacerdotes. Pero aún en ese contexto de pecado del último profeta del Antiguo Testamento, después de que Dios ejecutó todos sus juicios contra su pueblo y su pueblo sigue siendo un pueblo infiel, Dios todavía les dice, vuelvan a mí y yo me volveré a ustedes.
Y esto es algo que otra vez, lo repito, nos debería de motivar a nosotros a caminar en santidad. Porque nuestro Dios, nuestro Rey, es misericordioso, más allá de nuestra comprensión. Sin embargo, esta misericordia no debe ser motivo para que no temamos su juicio y para que no temamos su castigo. Porque aún como cristianos nosotros hoy del siglo XXI podemos estar seguros de algo. Dios bendice tu obediencia y Dios castiga tu rebelión. Entonces hasta aquí terminamos con Levítico. O sea, por lo menos con la narrativa de los capítulos de Levítico, donde ya vimos que hay muchísimos temas clave, como la presencia de Dios entre el pueblo. Ese es el punto de Levítico. ¿Cómo debe de vivir el pueblo si un Dios santo está viviendo en medio de ellos? Entonces, la santidad tiene un peso tremendo en este libro y te va a decir lo que es santo, lo que es común, lo que es profano, lo que es limpio, lo que es inmundo, etcétera, etcétera. Y los sacerdotes y el trabajo sacerdotal y el sistema sacrificial también tiene mucho peso en o sea, vamos, en esta obra. Como les comenté, no podemos verla, ¿no? Capítulo a capítulo, porque no terminamos nunca, pero el punto es que ustedes lo lean en su casa y se den cuenta de lo que les repetí todo el tiempo que vimos Levítico, cómo es Dios tan preciso y tan detallado y tan técnico incluso cuando te habla de la manera en la cual Dios quiere ser adorado. El tabernáculo y el sistema de sacrificios tiene un lugar primordial en Levítico y su santidad la vemos desde que comienza Levítico, por ahí del capítulo 10, cuando Dios mata a los hijos del sacerdote, sobrinos de Moisés, porque no hicieron las cosas como Dios les mandó hacer. Entonces, termino como empecé, con el bosquejo de Levítico, para que lo tengan presente. Lo pueden dividir en tres partes. La primera parte tiene que ver con los sacrificios, la segunda con el sacerdocio, y la tercera, la más abultada de capítulos, tiene que ver con la santidad. Porque los sacrificios los vas a encontrar aproximadamente del 1 al 7. Luego hay como 3 capítulos que tienen que ver ahí con los sacerdotes, pero del 11 hasta el final, hasta el 27 de Levítico, te vas a enfrentar con el tema de la santidad de Dios y cómo se ve esa santidad en la vida diaria del pueblo, las consecuencias de su observancia y las consecuencias de su inobservancia. Entonces, pues acá terminamos con Levítico, gracias al Señor. ¿Quién tiene dudas, preguntas, comentarios? Ay, perdón, es santidad y luego, ¿qué más nos dijo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Perdón, Ileana, es que no. Dividirlo en 3 partes, me dijo. Ya. Sí. El bosquejo de Levítico lo puedes dividir en 3 partes. O sea, del capítulo 1 al capítulo 7, vamos, el libro te va a estar hablando de sacrificios. ¿Okay? Luego del 8 al 10 más o menos te va a estar hablando del trabajo sacerdotal per se. Y después del 11 hasta el final de Levítico, el énfasis va a estar en la santidad. Entonces, por ejemplo, el bosquejo te quedaría como sacrificios, luego sacerdocio y luego santidad. Pero la parte más abultada del libro, la más preponderante del libro, es la santidad. Y no voy a ser técnico ni nada de esto con ustedes, pero ya se los había comentado y ya lo habíamos visto, que si tomas el Pentateuco, así tal cual como los 5 textos que son, o libros que son, el Pentateuco es un quiasmo. Ya en cierto día, o sea, vamos a un video, creo que checamos qué son los quiasmos. El Pentateuco es un quiasmo y el centro del quiasmo, que es, digamos, el énfasis del quiasmo, es Levítico. Entonces, este es uno de los libros más importantes de la Biblia, porque me hablan de santidad y de adoración a Dios. ¿Ok? Entonces, ¿alguien tiene preguntas de lo que vimos en Levítico? ¿Comentarios, inquietudes? No, todo bien. Nada.
Ok, entonces pues digo, No. si no hay, voy a terminar con la grabación y pues gracias a Dios terminamos otro libro de las Escrituras.